El adiós silencioso de una leyenda, Guillermo Dávila y su último acto en la vida. Caracas, junio de 2025. La noticia corre como un susurro que atraviesa las paredes del tiempo y perfora el corazón de millones. Guillermo Dávila, el eterno ídolo de las telenovelas, se encuentra en las últimas horas de su vida. Luchando contra un cáncer de laringe en fase terminal, el cantante y actor venezolano, el mismo que durante décadas supo seducir con su voz, su mirada y su presencia escénica, ahora apenas conserva un hilo de aliento. Y es en ese silencio, en ese mutismo forzado por la enfermedad, donde su legado grita más fuerte que nunca. Dentro de la habitación de cuidados paliativos, el aire es denso, cargado de recuerdos, de canciones que ya no se cantan, de frases de guión que alguna vez enamoraron a toda América Latina. A su lado, su familia. Sus hijos, con los ojos rojos de tanto llorar, acarician sus manos frías. Su esposa, firme pero rota por dentro, le susurra palabras que solo ellos dos entienden, como si aún esperaran un milagro. Pero los médicos son claros. Lo inevitable se acerca. Guillermo Dávila está dejando este mundo. Este drama íntimo contrasta con la figura pública que tantos conocimos. ¿Cómo imaginar que aquel galán de Ligia Helena, con su voz melódica y su sonrisa conquistadora, terminaría así? Susurrando apenas, encerrado en una lucha silenciosa contra una enfermedad que le robó aquello que más amaba. ¿Su voz? En sus mejores años, Dávila no era solo un actor. Era un fenómeno cultural. Desde los años 80 hasta principios del nuevo milenio, su rostro estuvo en todas las pantallas, su música en todas las radios, su imagen en cada cartel de telenovela exitosa. Fue símbolo de una época, ídolo de generaciones enteras que lo veían como el reflejo del hombre perfecto. Romántico, fuerte, vulnerable en lo justo, pero siempre brillante. Sin embargo, como tantas figuras públicas, su vida estuvo marcada también por turbulencias fuera de escena. Escándalos sentimentales, rumores de infidelidades, conflictos familiares, e incluso batallas legales por el reconocimiento de un hijo no reconocido durante años. Dávila nunca negó del todo ni confirmó por completo esos rumores. Su forma de lidiar con la prensa fue siempre ambigua, a veces cortante, a veces encantadora, un enigma con rostro de estrella. Pero ahora, todo eso parece tan lejano. Las luces del set están apagadas, los guiones han sido guardados, y lo único que queda es el hombre, frágil, enfrentando su final con la misma dignidad con la que alguna vez enfrentó los aplausos. Fuentes cercanas a la familia han revelado que Dávila, en los últimos días, ha mostrado momentos de lucidez. En uno de esos breves instantes, pidió escuchar su canción favorita. Solo pienso en ti. Con los ojos cerrados, la música lo envolvía como un abrazo invisible. No habló, pero una lágrima corrió por su mejilla. Fue su forma de decir adiós. Uno de sus hijos, profundamente conmovido, compartió en redes sociales un mensaje que ha conmovido a todos. Papá, gracias por enseñarme a amar la vida incluso cuando ésta duele. Hoy te dejo ir, pero sé que tu voz vivirá para siempre en cada canción, en cada recuerdo, en cada lágrima. Más allá de la tristeza inevitable, este momento final también obliga a reflexionar sobre el lugar que Guillermo Dávila ocupa en la historia del espectáculo latinoamericano. Pocos artistas han tenido su capacidad de reinventarse. Cuando la industria parecía olvidarlo, él reaparecía, ya fuera en un papel secundario o como jurado de algún reality musical, y su público, fiel, lo recibía como al hijo pródigo. Pero el cáncer fue más cruel que cualquier crítica, más contundente que cualquier escándalo. Le atacó la garganta, su herramienta, su vida. Fue como si el destino hubiese querido escribirle un final simbólicamente trágico, silenciar al cantor. Y aún así, su silencio actual dice más que 1000 palabras. Hoy, mientras la familia permanece junto a él,
acompañándolo hasta el último suspiro. El mundo del espectáculo guarda un respeto solemne. Personalidades de todas partes, actores, cantantes, excompañeros de reparto, han expresado su dolor. Algunos comparten anécdotas, otros solo publican una vela encendida y un corazón roto. Las redes sociales se han transformado en un gigantesco altar digital. Miles de mensajes, homenajes, videos antiguos y fragmentos de sus telenovelas inundan Internet. Muchos, al ver su rostro joven en aquellos capítulos de antaño, no pueden evitar llorar. No solo por el hombre que se va, sino por la parte de su infancia y juventud que él representaba. Y entonces queda la pregunta: ¿cómo se despide uno de una leyenda? ¿Cómo se despide el público de un ídolo cuya vida fue un eterno vaivén entre el amor y la polémica? Tal vez, simplemente no se despide. Tal vez se le transforma en mito. Porque si algo nos ha enseñado la historia del arte es que los grandes nunca mueren del todo. Guillermo Dávila, incluso en su lecho de muerte, sigue enseñando. Nos recuerda que detrás de cada estrella hay un ser humano, vulnerable, frágil, pero también inmensamente valiente. Su lucha contra el cáncer no es solo una tragedia personal, sino también una lección de dignidad, de resistencia silenciosa, de humanidad. Los doctores aseguran que el final puede llegar en cualquier momento. Y mientras tanto, el cuarto se llena de susurros, de oraciones, de despedidas. La televisión que tanto lo vio brillar, probablemente ya prepara su homenaje póstumo. Pero sus verdaderos homenajes están ocurriendo ahora mismo, en cada lágrima de su esposa, en cada mano apretada de sus hijos, en cada nota de sus viejas canciones que resuena en el alma de sus fanáticos. Guillermo Dávila se apaga, pero su historia, su arte, su impacto, eso, jamás. Si hay otra vida, quiero volver a cantar para ustedes. El último suspiro de Guillermo Dávila. Durante décadas, su voz encendió pasiones, despertó suspiros y tejió sueños a través de cada nota. Pero ahora, tras el velo del silencio que impone la enfermedad, Guillermo Dávila nos ha regalado quizás su acto más humano, más íntimo, más desgarrador. Unas líneas temblorosas en un diario personal que nunca estuvieron destinadas a ser públicas, hasta ahora. La noticia golpeó como un trueno seco en un cielo sin nubes. El ídolo venezolano, aquel que conquistó América Latina con su carisma y su talento, se encontraba en estado crítico, luchando contra un cáncer de laringe que, cruelmente, amenazaba con arrebatarle precisamente aquello que lo definía, su voz. Pero lo que pocos sabían, lo que casi nadie esperaba, era que Guillermo, en la penumbra de su habitación, aún con el pulso débil y las fuerzas agotadas, había escrito su despedida. En páginas gastadas por el tiempo y el dolor, con letra trémula, dejó un legado que no se mide en discos de oro, ni en aplausos multitudinarios. Escribió para su gente, para sus fans, para esa audiencia silenciosa que lo había acompañado durante décadas, y lo hizo con una sinceridad que rasga el alma. Perdón, escribió. Perdón por no ser más fuerte, por no haberles cantado una última vez como me lo pedía el corazón. Esa confesión simple y brutal rompe la imagen idealizada del ídolo indestructible. Dávila ya no era el galán imbatible de las telenovelas, ni el artista de escenarios luminosos. Era un hombre enfrentando el fin, desnudando su fragilidad frente al abismo. Y sin embargo, hasta en ese abismo, halló palabras para el amor. A su esposa, a la mujer que le sostuvo la mano cuando los focos se apagaron, le escribió con la intensidad de quien sabe que no hay otra oportunidad. Gracias por ser mi ancla, mi voz cuando ya no podía cantar. Si hay una vida después de esta, elijo encontrarte de nuevo. Y a su hijo, ese joven que heredó sus gestos y parte de su mirada, le pidió que no olvidara su risa, porque un padre no muere mientras lo recuerdan sonriendo. Cuando esas líneas llegaron a los medios, no fue por decisión del artista, sino por deseo expreso de la familia.
Querían que el mundo supiera quién era verdaderamente Guillermo Dávila fuera del personaje. Un hombre vulnerable, lleno de culpa y gratitud, deseoso de reconciliarse con su pasado. Un hombre que, incluso al borde del silencio eterno, seguía componiendo con palabras. Este episodio íntimo desató una ola de reacciones. Los fans, conmovidos hasta las lágrimas, compartieron miles de mensajes en redes sociales. Muchos hablaron de su adolescencia marcada por canciones como «Solo pienso en ti» o «Tesoro mío». Otros simplemente agradecieron el haber crecido con su música. En hospitales, en casas modestas, en radios de taxi y en salas de espera, las notas de sus canciones volvieron a sonar. Esta vez cargadas de nostalgia y reverencia. Lo más inquietante, sin embargo, es lo que subyace entre líneas. Ese eterno conflicto entre la figura pública y el ser humano privado. Guillermo Dávila, como muchos artistas de su generación, construyó una imagen que muchas veces lo encerró. Su vida estuvo marcada por amores, rupturas, rumores, escándalos y reconciliaciones, y en el centro de todo, su lucha por seguir siendo él mismo. Durante años evitó hablar de sus batallas internas. El cáncer, sin embargo, lo obligó a enfrentar lo ineludible. La vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma más profunda de valentía. Por eso, sus palabras finales no son solo un testimonio de despedida, son en realidad un acto de redención. La frase que cierra su diario, «Si hay otra vida, quiero volver a cantar para ustedes», no es una súplica, es una promesa, y al mismo tiempo una declaración de amor eterno al arte y a su público. En ella resuena no solo la esperanza de un más allá, sino también el deseo inquebrantable de permanecer en la memoria colectiva como algo más que un nombre famoso, como una voz que se niega a apagarse. Hoy, mientras Guillermo permanece entre tubos y monitores, acompañado del silencio ensordecedor que solo conocen los hospitales en la madrugada, millones de personas en todo el mundo sostienen en sus corazones esa última melodía, la melodía de un hombre que se despidió cantando, incluso sin voz, y quizás, solo quizás, en alguna parte su espíritu ya esté entonando las primeras notas de su próximo concierto. Una despedida que duele. Guillermo Dávila y su batalla final. El diagnóstico fue devastador. Cáncer de laringe en etapa terminal. A pesar de los tratamientos, de las esperanzas que iban y venían como las olas del mar, la enfermedad avanzó sin tregua. Y ahora, Guillermo se encuentra postrado en una batalla que ya no es contra el cáncer, sino contra el propio tiempo. Pero más allá del dolor físico, lo que más duele en el alma de Guillermo es algo más profundo. La tristeza por su familia, por todo lo que no pudo decir, por los abrazos que le faltaron, por los silencios que ahora pesan como piedras. No fue el mejor padre ni el mejor esposo, habría susurrado entre lágrimas a un amigo cercano días antes de caer en estado crítico. En sus ojos, aún se podía leer esa necesidad desesperada de redención, de pedir perdón, de volver atrás. Su familia lo acompaña día y noche. Su hijo mayor, con la mirada rota, no suelta su mano en ningún momento. Su esposa, visiblemente afectada, trata de mantener la calma mientras le acaricia el rostro con una ternura que solo el amor verdadero puede sostener en medio del dolor. Los más cercanos se turnan para decirle palabras al oído, como si quisieran retenerlo con frases que le recuerden lo mucho que significó para ellos, para su público, para una generación entera. Las lágrimas no cesan. Es como si el mundo entero se preparara para despedirse de un artista que marcó la historia de la música latina, pero también de un hombre que en su intimidad cargó con sombras, errores y ausencias, porque detrás del artista estaba el ser humano vulnerable, imperfecto, lleno de contradicciones. Durante sus últimos días, Guillermo pidió escuchar una y otra vez sus canciones más emblemáticas. Quería sentir una vez más el eco de su voz en los altavoces, y aunque ya no podía cantar, sus labios se movían en silencio, como si su alma entonara las melodías que lo inmortalizaron. Esa fue su forma de resistir, de vivir un poco más dentro de lo que siempre amó: la música. Hoy, el mundo del espectáculo está de luto anticipado.
Las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo, de recuerdos, de anécdotas. Desde colegas hasta fanáticos anónimos, todos coinciden en una sola cosa. Guillermo Dávila no fue solo una estrella, fue un símbolo, una emoción colectiva, un recuerdo imborrable de juventud y romanticismo. Y mientras los médicos ya hablan en susurros, mientras la familia apenas logra contener la desesperación, el tiempo parece detenerse en esa habitación. Cada segundo se vuelve eterno, cada respiración, un milagro, porque cuando se va un grande, el vacío que deja no se mide en discos vendidos ni en premios recibidos, sino en el amor de quienes nunca lo olvidarán. Guillermo Dávila, desde este rincón de despedida, se convierte en eterno, aunque su voz se apague lentamente. Su legado resonará por siempre en los corazones que alguna vez latieron al ritmo de sus canciones. La leyenda del galán eterno. Guillermo Dávila, el hombre que conquistó Latinoamérica con su voz y su mirada inolvidable. Hubo una época en la que millones de corazones latían al unísono cuando su rostro aparecía en la pantalla. Una época en la que su voz se colaba por las ventanas abiertas de casas humildes y mansiones, llevando con ella promesas de amor, melancolía y deseo. Ese tiempo pertenece a Guillermo Dávila, el ídolo venezolano que marcó generaciones enteras y que, incluso hoy, sigue siendo un nombre imposible de olvidar. Nacido en Caracas, Venezuela, el 18 de marzo de 1955, Guillermo no tardó en demostrar que había nacido para los escenarios. Pero lo que pocos saben es que, antes de convertirse en el eterno galán de las telenovelas, él soñaba con el teatro. Sus primeros pasos fueron en las tablas, interpretando clásicos, explorando emociones profundas y construyendo una presencia escénica magnética. Era solo el comienzo. Fue en los años 80 cuando el mundo comenzó a rendirse ante él. Con la telenovela Ligia Helena. Una historia de amor entre una joven de clase alta y un músico rebelde, Guillermo rompió esquemas. No solo encarnó a Nacho Gamboa con una intensidad conmovedora, sino que, además, puso su voz a la banda sonora que terminó siendo un fenómeno musical. La fusión perfecta entre actor y cantante había nacido. Pero el fenómeno Guillermo Dávila no se detuvo ahí. Le siguieron éxitos imparables como Nacho, Diana Carolina y Cara Sucia, que no solo fueron triunfos televisivos en Venezuela, sino que lo catapultaron a la fama en países como México, Argentina, Perú y España. Cada papel que interpretaba parecía haber sido escrito exclusivamente para él. Su mirada profunda, amigos a tatos, su sonrisa traviesa y su capacidad para transmitir pasión, lo convirtieron en el galán por excelencia de toda una generación. En paralelo, su carrera musical no hacía más que crecer. Canciones como Solo pienso en ti, Barco a la deriva o Tesoro mío. Esta última a dúo con la inolvidable Kiara, se convirtieron en himnos del amor latino. Guillermo no solo cantaba, él vivía cada verso, cada melodía, cada acorde. Era capaz de decir lo que muchos no podían con palabras. Sin embargo, su vida no fue siempre un cuento de hadas. Dávila también vivió momentos oscuros, polémicas y silencios prolongados. Durante años se retiró del foco público, y muchos se preguntaron qué había sido de él. Pero como todo verdadero artista, Guillermo volvió una y otra vez, más fuerte, más sabio, más humano. Y quizás ese sea su mayor legado, la capacidad de reinventarse, de luchar, de renacer entre las sombras. Su historia es la de un hombre que amó con intensidad, que se equivocó, que pidió perdón, que enfrentó enfermedades y que siempre regresó con una canción en los labios y el corazón en la mano. Hoy, cuando miramos hacia atrás, no podemos hablar de la cultura pop latina sin mencionar su nombre. Guillermo Dávila no fue solo un galán. Fue un símbolo, un estandarte de sensibilidad masculina, un artista total que supo conjugar actuación, música y carisma como pocos. Y aún más importante, fue parte de nuestras vidas, de nuestros recuerdos más tiernos, de los amores adolescentes y de las lágrimas escondidas. Ahora, mientras el tiempo avanza y las luces del escenario se vuelven más tenues,
Su figura sigue brillando con una intensidad única, porque hay estrellas que nunca se apagan, porque hay voces que resuenan incluso en el silencio, y porque hay hombres como Guillermo Dávila, que nacieron para ser eternos. Una noticia que parte el alma. Hoy, el mundo del espectáculo tiembla ante una escena que ningún fanático hubiera querido imaginar. Guillermo Dávila, el eterno ídolo de generaciones, está viviendo sus últimos momentos, luchando con su último aliento contra un cáncer de laringe en etapa terminal. Su respiración es débil, apenas un susurro, mientras su familia, con los ojos llenos de lágrimas, lo acompaña en su lecho de hospital, sosteniéndole la mano, hablándole bajito como si esas palabras pudieran frenar lo inevitable. Es imposible no sentir un nudo en la garganta al pensar que este hombre, que nos regaló tantas emociones con su voz y su carisma inigualable, se apaga lentamente. Su legado ha marcado profundamente a la música latinoamericana y a todos los que crecimos con sus canciones, con sus telenovelas, con su sonrisa franca que hoy lucha contra el dolor más profundo. No estamos perdiendo solo a un artista, estamos despidiendo a un pedazo de nuestra historia, a un símbolo de sensibilidad y talento. En momentos como este, el mundo debería detenerse un instante, dejar de correr y simplemente sentir. Sentir compasión, sentir amor, sentir gratitud. Por eso, hoy más que nunca, hagamos un llamado sincero, abramos el corazón. Enviemos pensamientos de paz, luz y amor a Guillermo Dávila y a su familia. Que no se sienta solo en este tránsito doloroso. Que sepa que millones lo recuerdan, lo honran y lo abrazan, aunque sea desde la distancia. Una leyenda está por cerrar su capítulo final, pero su historia vivirá para siempre en nuestros corazones. Guillermo Dávila regresa a Lima. ¿Y a su hijo Vasco también? El reencuentro que podría cambiarlo todo. Por años fue una historia sin final. Un capítulo abierto que, pese al tiempo, sigue doliendo. Hoy, con una voz que marcó generaciones y una herida que aún no cicatriza del todo, Guillermo Dávila vuelve al Perú. Pero esta vez, el escenario no es solo el anfiteatro del Parque de la Exposición. También lo es su pasado y, sobre todo, su paternidad. El 6 de septiembre no será un día cualquiera. Esa noche, el cantante venezolano que hizo suspirar a miles con baladas como Solo pienso en ti o Barco a la deriva, subirá al escenario limeño con su espectáculo Cantaré para ti. Pero hay una pregunta que no deja de rondar en la atmósfera. ¿Cantaría también para Vasco? Guillermo Dávila no solo regresa a Lima con un show lleno de nostalgia y sentimiento. Regresa al país donde nació una de las historias más polémicas y humanas de su vida, su relación con Vasco Madueño, el hijo que durante años se negó a reconocer, y cuya existencia estuvo envuelta en el silencio, el escándalo y finalmente la aceptación. La herida que el tiempo no borró. Para entender la intensidad emocional de este retorno, es necesario volver al inicio, a los años 2000, a una Lima donde Dávila, en pleno auge artístico, conoce a Jessica Madueño. De ese encuentro nace un niño, Vasco. Pero lo que debió ser alegría se convirtió en lucha. Durante años, Guillermo Dávila guardó silencio. El niño creció entre preguntas sin respuesta y una madre que lo defendió ante medios, jueces y corazones incrédulos. Fue recién en 2021, en un giro que sorprendió a todos, cuando Dávila reconoció legalmente a Vasco como su hijo. La batalla legal y mediática terminó. Pero la emocional apenas comenzaba, porque para Vasco el apellido no era suficiente. Quería algo más: el abrazo, el tiempo perdido, la mirada cómplice que solo un padre puede dar. Un vínculo quebrado y una esperanza. La tensión fue evidente. Aunque Dávila intentó acercarse, los años de ausencia pesaban. Vasco, con dignidad y talento propio, siguió su camino. Su voz, potente y emocional, comenzó a resonar en escenarios locales. Nunca necesitó de la sombra de su padre para brillar.
Pero el dolor, ese que no se grita pero se siente, estaba allí. En 2024, en una entrevista con Infobae Perú, Vasco sorprendió. He decidido vivir sin rencores, dijo con serenidad. Sus palabras revelaban madurez, pero también cansancio. Sin embargo, los gestos valen más que 1000 discursos.